muchas gracias a Aires por la invitación y la verdad es que es un placer participar de esta construcción colectiva de ciudadanía y hacerlo para traerles a ustedes un tema que para las feministas y en general para las ciudadanas y los ciudadanos es tan central a los roles y las posiciones y el estatus que tenemos en nuestra sociedad. Mi idea es hacer una presentación más centrada en el derecho y plantear una conversación que trata de terminar con la costumbre que tenemos tan frecuentemente de hablar sobre un tema como la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto, como si fuera una cuestión sobre la que se puede estar simplemente a favor o en contra. Y como esto es mucho más complejo y nuestro sistema jurídico regula el aborto desde hace tiempo, la idea de la presentación es pensar este tema como un tema que se inserta en una agenda de ciudadanía que ha ido desarrollándose, como es la agenda de los derechos sexuales y los derechos reproductivos que han ido transformándose desde el retorno de la democracia. Era una primera etapa para desmontar las restricciones obvias que existían en reglas que, por ejemplo, prohibían la difusión de información sobre anticoncepción, la falta de intervenciones básicas para dar información sobre métodos anticonceptivos, para luego saltar en los 90 a una lucha más concreta por politizar y reglamentar el desarrollo de políticas de Estado en materia de información, salud sexual y reproductiva, educación sexual, y finalmente, digamos, llegar a los últimos tiempos para tener una conversación donde, además de esos acuerdos básicos que fuimos alcanzando a lo largo de los últimos 20 años respecto de los derechos de las personas a acceder a la anticoncepción, a información, a consejería médica, finalmente podemos, digamos, empezar a conversar y debemos, o se nos hace imprescindible empezar a tener una conversación más compleja sobre la regulación legal y social del aborto. Entonces la idea de esta presentación es tratar de pensar cómo los distintos regímenes jurídicos del mundo han hecho un tránsito hacia un proceso consistente de liberalización del régimen legal del aborto. Si uno mira los países centrales, mira también procesos que están en evolución en Latinoamérica, lo que ve es que en los últimos 30 años, un poco más, se han saltado consistentemente de regímenes sumamente restrictivos en materia de interrupción voluntaria del embarazo a regímenes cada vez más accesibles, donde los países centrales han hecho distintos tránsitos y los países periféricos, los países del sur global, han hecho sus propios caminos, y en eso estamos en Latinoamérica y en eso también estamos en la Argentina, en el desafío de tomarnos en serio qué significa respetar los derechos sexuales de las personas y respetarlos tanto cuando los derechos se ejercen para reproducirse como para no hacerlo. Y entonces la presentación básicamente va a tratar de describir primero las dimensiones en las que se han dado esas reformas en el mundo, las que se siguen dando hasta nuestros días, y luego de mirar cómo funcionan las reglas muy rápidamente en otros sistemas jurídicos. La idea es trabajar un poco o repasar cómo funciona el derecho argentino para mostrar las complejidades y las diversidades con las que funciona hoy en nuestro sistema federal, donde hay reglas bien diferentes. Esto también, digamos, está enmarcado en un trabajo grupal que hemos desarrollado en los últimos 5 años desde el Centro de Estudios de Estado y Sociedad con un grupo de colegas que son cientistas sociales, médicas y abogadas, tratando de aportar a esta conversación que está tan rezagada y demorada y que suele sobresimplificarse tanto. Y la idea es aportar argumentos, información, datos, contexto empírico, en particular sobre cómo funciona el sistema jurídico y el sistema penal respecto de este tema. Entonces, parte de los comentarios y lo que quiero compartir con ustedes es información que hemos recolectado en ese trabajo de investigación que creemos contribuye a pensar el debate que tenemos planteado desde hace años, pero que finalmente estamos enfrentando recientemente. Bueno, entonces, si uno mira a partir de la década del 60 los procesos de reforma legal en los países europeos o en América del Norte, lo que ve es que todos esos procesos pueden analizarse desde al menos 4 perspectivas. Uno ve que hay distintas formas de uso del derecho para regular el aborto y hay distintas formas de uso de las herramientas jurídicas para liberalizarlo.
Y eso es lo que, digamos, diferenciamos como modelos de regulación del aborto, y uno podría clasificar todos los regímenes jurídicos del mundo en distintas categorías, que es lo que ahora les voy a presentar someramente. Además, uno ve que esos procesos de legalización, de liberalización de los regímenes de aborto siguieron con distintas razones. No es igual el proceso de justificación de la liberalización de un régimen restrictivo como el que tenía los Estados Unidos, un proceso que comienza en los 60 y se intensifica en los 70, que se da en Europa, en Alemania, pongamos en 1974-75, y que, digamos, se transforma también luego a comienzos de los 90 con la unificación de las dos Alemanas. El proceso también es diferente en España, donde la transición democrática hace de la reforma de este tema uno de los temas que se trata, digamos, y que se reforma en 1984 y 1985. Entonces uno ve que estos procesos de liberalización son consistentes en el sentido de ampliar muchísimo el acceso de las mujeres al aborto, pero son procesos justificados diferentes, con usos diferentes del derecho. Por eso la conversación debe ser más compleja de lo que es frecuentemente, porque existen distintos argumentos y distintos usos del derecho para ampliar o reformar la legislación sobre el tema. Y si uno rastrea también estos procesos, lo que ve es que se han dado de forma diferente en foros distintos. El proceso estadounidense se da con la transformación de la legislativa de 14 estados antes de la década del 70, que reforman sus leyes para saltar a un modelo de regulación más liberal, y luego, digamos, culmina un estándar mucho más amplio de permisión con una decisión de la Corte Suprema en los Estados Unidos en 1973. Y desde entonces, digamos, viene restringiéndose a partir de legislaciones federales o de jurisprudencia de distinto tipo. El proceso europeo es en general un proceso que se da legislativamente, en legislaturas básicamente controladas por varones. Estas legislaturas que reforman las leyes de aborto en los 70 en Alemania, Italia, España, son legislaturas con poca presencia de actoras mujeres, feministas, o de reivindicación de derechos de las mujeres en términos modernos, y sin embargo son espacios donde se produce un proceso también consistente de liberalización. Si uno mira también estos procesos y los estudia desde un punto de vista sociológico, lo que ve es que los actores que lideran este proceso también son diferentes. En general hay un rol importante en una primera etapa para los médicos, para los profesionales de la salud, preocupados por el impacto altísimo que tiene el aborto en la salud de las mujeres, entre otras a partir de la importante transformación de las relaciones sexuales y sociales entre los sexos, entre otras razones a partir de los cambios en los recursos anticonceptivos, etc. Y entonces la medicina social, la salud pública encara parte, digamos, del liderazgo de estas reformas, y, digamos, ese es un actor muy importante en parte de estos procesos de liberalización que a veces, digamos, cuya ausencia se siente en nuestras conversaciones con frecuencia. Otros actores importantes son estos políticos varones, que tienen un rol dominante en las agendas de las épocas, y por supuesto un movimiento de mujeres transformado por lo que se conoce como el feminismo de la segunda ola, que resurge hacia fines de los 60 y los años 70, y que también tiene una posición importante como movimiento social en estas luchas políticas. Pero estos procesos y estos actores se combinan de distintas formas. Estas tríadas de actores juegan de forma diferenciada en distintos procesos de liberalización, y, digamos, aprender de esas experiencias también es algo importante. Yo me quiero concentrar básicamente en los dos círculos de arriba de este esquema para pensar desde el derecho cómo es el contexto de las reformas posibles o el debate en la Argentina. Si uno mira entonces lo primero, cómo se regula el aborto en el mundo, una distinción importante que debemos hacer es observar los países y sus regímenes jurídicos, diferenciando, como básicamente solemos proponer los abogados que nos interesamos en las miradas sociojurídicas, qué es lo que dicen los textos de las normas y qué es lo que dicen las prácticas. A veces las clasificaciones de los regímenes jurídicos del aborto suelen traspasar la idea de que lo que está escrito es cómo se regula, en este caso, el acceso a los derechos o a la práctica del aborto, y muchas veces hay una disonancia, como en muchos ámbitos del derecho, brutal entre lo que dicen las normas y lo que son las prácticas legales de la comunidad o las prácticas de adhesión o no a esas normas.
Entonces, digamos, lo primero que tenemos que ver para entender cómo funcionan los regímenes jurídicos del aborto es qué dicen los libros, pero qué sucede en la práctica. Y en algunos lugares esta disonancia entre lo que permiten o prohíben los textos legales y las prácticas es muy alta, como voy a sugerir sucede en nuestro país. Si uno mira en términos puros, en términos del derecho escrito, los regímenes jurídicos del aborto hoy vigentes en el mundo se pueden distinguir primero entre los que usan el derecho penal y los que han abandonado totalmente el recurso al derecho penal. Sí existen países donde no hay penalización del aborto, siempre hay regulación. Eso no quiere decir que las mujeres puedan abortar en cualquier momento del embarazo sin ningún tipo de regulación. Pero en algunos países, como Holanda, por ejemplo, el aborto se regula fuera del derecho penal. Es decir, que se regimenta como, a partir de cierto momento, se accede a los abortos, pero no existe el uso del castigo penal. Y en general, en estos países, obviamente, hay una etapa muy amplia, sin regulación, en la cual el acceso al aborto es voluntario. Y eso es un trimestre, 2 trimestres, según cómo se combina. Cuba es otro de esos países. El resto de los países del mundo siguen recurriendo al derecho penal. La mayoría de los países del mundo recurre al derecho penal para castigar en algún momento, con alguna extensión, la práctica del aborto. Ahora, en las formas en las que se recurre al derecho penal también existe una gran variación en los textos de los códigos penales. Un primer conjunto de legislaciones lo que hace es penalizar totalmente el aborto. Quiere decir recurren al derecho penal durante 9 meses para sancionar y castigar toda práctica de aborto. Ese es el caso, por ejemplo, en los textos, digamos, del Código Penal de Chile, Nicaragua desde hace poco tiempo. En Chile es el caso desde 1989, después de que Pinochet eliminara las excepciones que existían a la penalización del aborto. Y es también el tipo de norma vigente en la España franquista, en El Salvador hoy. Otro conjunto de legislaciones, un número importante de legislaciones, la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, lo que hacen es penalizar el aborto durante todo el embarazo, pero establecer ciertas excepciones o casos de no punibilidad o indicaciones para el aborto, permisos para el aborto, como técnicamente se conoce en este modelo de indicaciones o modelo de permisos. En estos códigos penales lo que se hace es penalizar el aborto, pero establecer excepciones en ciertas causales. Peligro para la vida de la mujer, peligro para la salud de la mujer, los casos de violación, estupro, malformaciones incompatibles con la vida, una serie de causales que cada legislación adopta con variaciones y supuestamente con alguna justificación de una ponderación de derechos e intereses que lleva a esa excepción al uso de la penalización. Este es el caso, por ejemplo, de Colombia, a partir de una sentencia de la Corte Constitucional en el 2006, que termina con ese modelo de penalización total en el que estaba Colombia desde fines de la década del 70 y propone que la Constitución colombiana y los tratados de derechos humanos que también la integran, como en nuestro caso, exigen que haya excepciones a la penalización del aborto porque lo contrario es la imposición de una carga desproporcionada en las mujeres y la Corte establece dos excepciones. Otros países tienen ese tipo de excepciones previstos legislativamente en el Código Penal, como puede ser el caso de Brasil, Perú, la mayoría de los estados mexicanos que tienen ese régimen. Un tercer régimen de regulación del aborto, el más permisivo, es el que combina el uso del derecho penal, pero lo elimina en la primera etapa o el embarazo temprano. Y eso también varía de legislación a legislación. Algunas legislaciones establecen un plazo de un trimestre, 12 meses, 12 semanas, 14 semanas, a través de las cuales digamos, el aborto es voluntario o a demanda de la mujer. Y estas legislaciones mantienen la penalización a partir de una etapa más avanzada del embarazo. Y también suelen establecer permisos, excepciones para los casos de peligro para la salud o la vida de la mujer, violación, cuando el embarazo ha avanzado pero todavía se está en una etapa digamos, determinada que varía de cada legislación. Este es el caso, por ejemplo, de la legislación francesa de hoy, no la legislación francesa de 1975 cuando se liberaliza, digamos, el aborto, que es lo que se conoce como la ley Veil, que adopta el modelo de permisos o indicaciones anterior. Es el caso de la legislación vigente en España a partir de febrero del 2010, es el caso de la legislación vigente en Alemania también, por ejemplo, y la legislación de los Estados Unidos, Canadá, etc.